Antes que nada, queremos darles las gracias en nombre de Coparmex Ciudad Juárez por su asistencia. Sabemos que el tema de la reforma judicial es uno de los temas que está ahorita en la mesa para el próximo Congreso y que está también en la mesa de la presidenta, pero nos gustaría mucho que conocieran de primera mano de los jueces cuáles son las implicaciones, qué es lo que sucedería si se hiciera la reforma, ¿no? Ellos mejor que nadie están del otro lado del escritorio y saben qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, sin más, pues les damos la bienvenida y les agradecemos su presencia. Me voy a permitir cederle la palabra a mi presidente, el maestro Mario Cepeda, para que nos dé la introducción al evento. Agradezco aquí a los ponentes, al licenciado Francisco Javier Calderón Rodríguez, juez del Tercer Tribunal Laboral Federal, a la licenciada Eyes Aide, sí, lo pronuncié bien, ¿verdad?, de Santiago Wong, jueza de distrito especializada en el sistema penal acusatorio. Hasta el nombre se oye muy interesante, y al licenciado Rey David Holguín Olarte, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio también. Muchas gracias por participar. Ahorita que venía llegando, que tuve el gusto de conocerlos, les decía que qué valientes, ¿no? Nada más que se tardaron bastante, ¿no? Como que esto lo debemos empezar a pelear hace meses, ¿no? Quizá, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Les recuerdo que la sesión va a ser grabada y transmitida. Siéntanse en libertad de expresar todas sus dudas, sus cuestionamientos. Coparmex, como les comentaba, como sindicato patronal buscamos el bien común. No tenemos ideología de partido ni mucho menos, ¿no? Buscamos lo que sea lo correcto y el bien de la sociedad y del país, ¿sí? Pues me imagino que ustedes están igual de preocupados que yo con toda esta situación que ha estado prevaleciendo en las últimas semanas en el país. Como sindicato patronal, a nosotros nos toca dar una perspectiva empresarial. ¿Qué pudiera ocasionar una reforma de esta naturaleza? Me voy a permitir leer. La reforma al Poder Judicial, al ser un proceso de transformación de un sistema fundamental como lo es el sistema jurídico, tiene implicaciones que van más allá del ámbito estrictamente legal. El principal, quizás, desde nuestra perspectiva, es el económico, ya que sin la generación de empleo, sin la generación de inversión privada, el gobierno dejaría de tener los recursos necesarios para programas sociales, para proveer los servicios públicos de educación, de seguridad, de salud y sobre todo de justicia y Estado de Derecho. Se debe primero generar riqueza para poder repartirla. Un sistema judicial eficiente, transparente y predecible es un factor clave para la atracción de inversión. Sin embargo, si genera incertidumbre o retroceso en el Estado de Derecho, podría ahuyentarla. Un sistema judicial ágil y eficaz facilita la resolución de conflictos comerciales, lo que reduce costos y tiempos para las empresas. Una reforma que logre estos objetivos puede mejorar el clima de negocios y fomentar la competitividad como país. La confianza de los mercados se ve influenciada por la percepción de riesgo. Una reforma judicial que genere incertidumbre o debilite el Estado de Derecho puede reducir esta confianza en los inversionistas y afectar negativamente la calificación crediticia del país, provocar una depreciación de nuestra moneda, que desafortunadamente ya la estamos viviendo, y quizás hasta un aumento de las tasas de interés. Una reforma judicial que fortalezca el Estado de Derecho y reduzca la corrupción puede mejorar la posición competitiva de México a nivel internacional. En cuanto a la innovación requiere de un entorno jurídico estable y predecible. Una reforma que fomente la protección de la propiedad industrial, la propiedad intelectual y la competencia leal puede estimular la innovación y el desarrollo tecnológico. La estabilidad política es un factor clave para la confianza de los mercados. Una reforma judicial que sea percibida como parte de un proyecto político puede generar demasiada inestabilidad. Tanto Coparmex como diversas organizaciones y expertos hemos expresado preocupaciones sobre el impacto de la reforma propuesta. Uno de los mayores temores es que la reforma pueda socavar la independencia de los jueces al someterlos a presiones políticas y limitar su capacidad para tomar decisiones imparciales. La elección popular de jueces propuesta en la reforma podría llevar a que estos se inclinen por decisiones que favorezcan al poder político en turno, en lugar de basarse únicamente en la ley.
La reforma podría tener un impacto negativo en la protección de los derechos humanos, al limitar el acceso a la justicia y al permitir violaciones a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. La implementación de la reforma podría generar costos adicionales significativos para el gobierno, lo que podría limitar el gasto en otros sectores importantes. La elección popular podría llevar a la selección de jueces y magistrados basados en los criterios políticos o populares, en lugar de su capacidad y su experiencia, lo que podría debilitar la independencia jurídica y afectar la calidad de sus decisiones. La reforma ha generado preocupación en los Estados Unidos y Canadá, que han expresado su inquietud sobre los posibles impactos negativos en la relación bilateral o trilateral en el cumplimiento de los compromisos del TEMEC. En conclusión, la reforma judicial en México plantea serios riesgos para la democracia, el Estado de Derecho y la economía del país. Es fundamental promover un debate informado y abierto sobre esta propuesta, a fin de encontrar soluciones que garanticen un poder judicial independiente, eficiente y al servicio de la sociedad. Me permito darle la palabra al juez del Tercer Tribunal Laboral Federal, Francisco Javier Calderón Rodríguez. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes en este foro que comparto las palabras del presidente de la organización. Era necesario ya desde hacía tiempo, pero déjenme explicarles por qué no se había dado esto antes. Nosotros en la Judicatura Federal habíamos siempre mantenido cierto perfil discreto, por llamarlo así, en relación con el devenir social, porque cuidábamos la imparcialidad de nuestras resoluciones. Se dice por ahí, los jueces hablan a través de sus resoluciones, solamente que en este momento las circunstancias, los acontecimientos políticos nos obligan también a dialogar, como no lo habíamos hecho antes, con toda la sociedad civil, con todos los actores que conforman nuestra sociedad nacional. No solamente organizaciones empresariales como esta, que es además una de las más representativas a nivel nacional, sino también con organizaciones de estudiantes que se han sumado ya han expuesto su apoyo al paro de labores que mantenemos en el Poder Judicial Federal, y diversos actores sociales, políticos y económicos que han mostrado su apoyo a esta necesidad de dialogar, de ser escuchados, porque estamos aquí reunidos finalmente por la fundamental necesidad de ser escuchados, de comprender que nosotros no fuimos debidamente escuchados en los diálogos que fueron convocados por el Congreso de la Unión para llevar a cabo esta reforma judicial. Los posicionamientos que ha hecho la Organización de Jueces y Magistrados Federales es muy clara y es muy puntual, y se las transmito a ustedes. ¿Por qué los jueces y los magistrados en este momento nos encontramos en paro y nos encontramos de cara frente a ustedes dialogando? Porque no hemos sido escuchados. Porque desgraciadamente se ha confundido la mayoría y la legitimidad que da la votación popular con la cerrazón y la falta de diálogo, con los oídos sordos para escuchar todas las señales que dentro y fuera del país se han señalado, se han expresado, diciendo que la reforma judicial, tal como fue propuesta por el Poder Ejecutivo Federal el 5 de febrero de este año, es un grave riesgo en muchos sentidos para la democracia, para la división de poderes, y ahora ya lo vemos también, y eso es una parte importante que atañe a los aquí presentes y seguramente les interesa, para la estabilidad económica y para las inversiones en este país. Me voy a referir brevemente a ciertos contextos políticos que se han dado últimamente y del cual
de los cuales todos somos conocedores. Es información que se encuentra pública, no es algo que yo vaya a inventar aquí. Es algo a lo que todos tenemos acceso a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, que se han convertido en un garante del derecho a la comunicación. Voy a empezar por la gran declaración que hace el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, Ken Salazar, y el embajador de nuestro otro socio comercial, Canadá, diciendo: la reforma judicial, tal como se encuentra propuesta en este momento, implica un grave riesgo para las relaciones comerciales de nuestros países. Ambos embajadores señalan al gobierno federal el peligro que implica tener jueces electos popularmente. ¿Y la respuesta cuál fue? Esas son posiciones injerencistas. Esto es, la respuesta del gobierno federal fue una posición soberanista. Pero veamos, a la luz del TEMEC, si esta posición soberanista se mantiene. Y voy a recordar que el TEMEC fue avalado por el actual gobierno federal. En el TEMEC, capítulo 23, se establece un mecanismo de cooperación bilateral y de consultas. Cualquiera de los 3 miembros del TEMEC puede llamar a sus socios comerciales a este diálogo cooperativo, a estas consultas. Entonces, ya encontramos una primera contradicción entre esta posición soberanista y lo que México ha celebrado como tratado internacional comercial, el más importante que tenemos, del cual depende el 70% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces ya esta posición soberanista se debe matizar, porque estamos sujetos a derecho internacional de que nos puedan llamar a consultas nuestros socios comerciales para que digamos y expliquemos de qué se trata la reforma judicial. Segundo evento al que me voy a referir: la declaración de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, diciendo que la reforma judicial, tal como se encuentra planteada por el presidente de la República, tiene que ser apoyada porque significa la democratización del Poder Judicial. No. Disiento. Así como ella dice que disiente de Ken Salazar, yo disiento de la presidenta electa. Porque hay algo que no dice la presidenta electa, y es que en el actual contexto de concentración del poder por una fuerza política predominante, que ya podemos denominar en los hechos hegemónica, no puede haber democracia real y efectiva en la elección de jueces y magistrados. Y eso tenemos que decirlo porque es el principal y gran riesgo que implica esta reforma tal como se encuentra propuesta al Poder Judicial de la Federación. No. Es mi punto de vista personal, pero tengo que expresárselos a ustedes. Disiento de lo dicho por la presidenta electa, porque en este contexto, donde el Poder Ejecutivo pertenece a un partido, el Legislativo en sus 2 cámaras al mismo partido, donde gobiernan la mayoría, prácticamente todos los estados del país, y donde gobiernan las principales ciudades a nivel municipal, ¿de verdad pensamos que va a haber un real contexto de contienda política democrática, como dicen ellos, para reformar el Poder Judicial, para elegir jueces y magistrados? Yo creo que la respuesta es muy obvia. Yo creo que no. Y yo creo que no, porque simplemente por los mecanismos que están planteando, de incluso llegar al absurdo de plantear una tómbola para elegir a jueces y magistrados, ¿quién va a estar en la tómbola? Dice la presidenta electa, es que va a haber un cuerpo encargado de seleccionar a los mejores perfiles. Ajá, ¿y quién va a ser ese cuerpo? Pues 5 personas que planean ellos, conformen el Tribunal de Disciplina Militar, que es otro, el Tribunal de Disciplina Judicial, que es otro grave riesgo a la autonomía judicial, y ellos son los que van a evaluar estos perfiles. ¿Quiénes van a poner en estos perfiles? ¿Quiénes van a ser los candidatos? ¿De verdad el pueblo va a elegir? ¿O simplemente el pueblo va a elegir de la lista que le van a poner enfrente? No se puede hacer campaña. Los jueces y los magistrados no vamos a poder hacer campaña para poder acceder al cargo. Entonces,
¿Cómo se van a contrastar las ideas? ¿Cómo vamos a conocer a los postulados? Tercer elemento que me voy a referir. Después de la posición soberanista del gobierno federal hacia las declaraciones de los embajadores, específicamente de Ken Salazar, entra el gobierno en una pausa con las embajadas. Nadie sabe exactamente qué significa esa pausa en derecho internacional, pero sí sabemos los efectos económicos que esta pausa generó. Un dólar que el día de la pausa sobrepasó los 20 pesos. Eso sí lo sabemos y lo medimos. De pronto tuvo que salir el presidente al siguiente día diciendo, no, bueno, la pausa es con las embajadas, no con los gobiernos de estos países. Señores, no podemos sustraernos al contexto internacional. Tenemos un tratado internacional comercial, el más importante del mundo. Y no podemos pensar que nosotros podemos vivir sustraídos de nuestros socios comerciales, que legítimamente nos pueden llamar a un diálogo cooperativo y nos pueden decir, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Siguiente elemento reciente, Ken Salazar vuelve a decirle al gobierno federal, pues con independencia de lo que digas y respetando la soberanía de México, te vuelvo a reiterar, esta reforma judicial como la planteas pone en gravísimo riesgo, y lo volvió a decir así, nuestra relación comercial. Y remata diciendo, al buen entendedor pocas palabras, y esto no lo digo yo solamente como embajador, lo digo de toda la información que me ha llegado de gente muy interesada en los Estados Unidos de que a México le vaya bien. Creo que el mensaje está claro. Esta reforma está preocupando gravemente a nuestros socios comerciales porque saben perfectamente que la forma de presentarla es solo una manera de legitimarla frente a la gente que apoya actualmente al gobierno federal y a su partido político. Pero más allá de esta legitimación se encuentra la grave preocupación de los mercados de Norteamérica y del mundo acerca de los efectos nocivos y contraproducentes que puede tener una reforma que dé pauta a jueces sin imparcialidad, sin autonomía, y que en este contexto sean electos, empezando por su afinidad a la Cuarta Transformación, resolviendo todos los asuntos del día a día, porque la reforma no solamente es con nosotros los del Poder Judicial Federal, también es hacia todos los estados de la República. La discusión se ha centrado con nosotros, pero no debemos de perder de vista que la reforma también impactaría a todos los estados de la República. En este contexto, los que resolverían el día a día sus disputas comerciales, los que resolverían el día a día sus disputas con sus trabajadores, los que resolverían en el día a día incluso sus disputas entre ustedes como empresarios y de ustedes con el propio gobierno, serían jueces electos en este contexto. Pregúntense ustedes si realmente van a tener en efecto jueces autónomos imparciales. Me parece que la respuesta la puede obtener cada uno de ustedes sin que yo la diga. Y último elemento, últimos dos elementos para que reflexionemos realmente cuál es la realidad más allá de los dichos de quienes defiendan esta reforma. Veamos qué actúa, porque dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Más allá de las palabras, ¿qué pasó recientemente? 2 jueces de distrito otorgan suspensión contra el proceso de reforma judicial. ¿Qué dice el Congreso? Ricardo Monreal, coordinador de diputados. No vamos a acatar la suspensión y háganle como quieran.
Y además juicio político contra los jueces que otorgaron estas suspensiones. Y salen todos firmando la solicitud de juicio político contra los jueces. ¿Qué quiere decir? Que ellos están dispuestos a imponer. Ahora imagínense si un juez los ampara a ustedes, les otorga una suspensión, pero el gobierno simplemente no la quiere cumplir. ¿Qué va a pasar? No la van a cumplir. ¿Y qué van a hacer ustedes? Ahí está la pregunta. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer si ya estamos en franco desacato a los mandatos judiciales? Si decimos ya abierta y claramente y en medios nacionales lo ventilamos, no acatamos la suspensión de un juez de distrito. Porque así como es ahorita la suspensión de este proceso legislativo, lo va a hacer para cualquiera, Pueden tener la seguridad. El poder en este momento es capaz de decir, no acato, ¿y quién es el guapo que me va a obligar? ¿Hay alguien? Por eso incomoda el Poder Judicial actualmente, porque el Poder Judicial es ese guapo que le dice al gobierno, no, esta ley es incorrecta, esta ley es inconstitucional, esta ley es contraria a los principios constitucionales, y esta ley no pasa, esta ley tienes que quitarla, esta ley tienes que modificarla. Eso es lo que realmente molesta al actual gobierno. Y no lo digo yo. Retomo lo que hablaba de la presidenta electa. La presidenta electa dijo, es que hay que democratizar al Poder Judicial porque no es posible que estén echando para atrás las leyes que nos interesan. Más claro ni el agua. Y último elemento que quiero comentar, además de que ya no acatan las suspensiones y abiertamente lo dicen que no la van a acatar, y háganle como quieran. Ciudad de México, y esto les debe interesar a ustedes porque son empresarios, son los del dinero. Son los que arriesgan, los que generan el empleo, pero arriesgan. Ciudad de México, hoy, publicación, Gaceta Parlamentaria, Reforma Constitucional. La propiedad ya no es propiedad. La propiedad ahora regresa a la nación. Se le va a imponer la modalidad que dicte el interés público y entonces, ¿en qué queda la propiedad privada ahora? Es una pregunta que les dejo a ustedes en la mesa para que la discutan. ¿De veras piensan que lo que pasó hoy en Ciudad de México con esa reforma constitucional no va a pasar en el resto del país? ¿Y quién los va a amparar si los jueces van a surgir de este mismo proceso? Y van a ser afines a una ideología. Y van a ser afines a un partido político. ¿Quién los va a amparar? Porque ya no vamos a estar nosotros, que somos autónomos e imparciales, con nuestros defectos, pero lo somos. Tan es así que incomodamos al poder. Y simplemente voy a leer las palabras finalmente del actual jefe de gobierno cuando anuncia esta reforma de la que ha hablado. Y dice, finalmente revertimos una parte del andamiaje jurídico ideológico que fue instalado por el neoliberalismo. Esto es lo que viene. El que tenga oídos, que escuche. Y el que tenga ojos, que vea. Gracias. Le pedimos ahora a la jueza de distrito especializada en el sistema penal acusatorio, Edjes Aide de Santiago Wong, nos haga favor de tomar el micrófono. Gracias. Buenas tardes. Cuando me externaron la voluntad de acudir a este foro de empresarios, pues debo de reconocer que estoy bastante intimidada porque mi área pues es el área penal. Y dije, pues, ¿de qué le voy a hablar a estos jóvenes, señoras, señoritas, señores, empresarios, no? Porque, pues sí, en los medios está el día a día de los jueces se van a quedar sin trabajo, son un grupo de élite privilegiado, pero ya ustedes empresarios, o sea, ¿por qué tienen o deben involucrarse en, pues, tener conocimiento de qué implica esta reforma judicial, ¿no? En qué va a repercutir directamente en mis intereses económicos, en mi modo de subsistir. Primeramente, antes de entrar a ese tema, pues sí considero pertinente dejar claro que mi intención de intervenir en este foro no es
más que hacer una posición jurídica respecto a esta reforma judicial. No tiene un tinte político, está desprovisto de toda esta injerencia política y mucho menos partidista, que si bien no puede dejarse de lado de dónde proviene esta propuesta, lo cierto es que pues mi enfoque sí va encaminado a hacer ese análisis directo de la reforma judicial en el aspecto económico, que es al que a ustedes les interesa, ¿no? No es relativo a si los jueces vamos a seguir trabajando en el futuro o no. México y sus empresas requieren un vínculo permanente con las autoridades y los poderes que favorezca un entorno de negocios estable, próspero y que haya equidad para que exista un Estado moderno. Por ello, pues debemos prestar especial atención a esta reforma judicial debido a los impactos que tendrá en el desarrollo económico, en el escalamiento productivo de las empresas. Y como bien saben ustedes, en esencial esta reforma al Poder Judicial incluye 3 puntos medulares: la elección de votos por voto de juezas, magistradas, jueces, magistrados, ministras y ministras de la Suprema Corte, la reducción del número de ministros de la Suprema Corte, la creación de órganos administrativos y un tribunal de disciplina pertenecientes al Poder Judicial. Y en ese sentido, la pregunta sería para ustedes, ¿y por qué me preocupa a mí como empresario esta reforma judicial? Justo porque la reforma judicial, al proponer la elección popular de los órganos jurisdiccionales, de los titulares, y desaparecer la carrera judicial, compromete la independencia e imparcialidad en la función jurisdiccional. Por ello, la impartición de justicia, en los términos en los que está prevista en esta reforma, tendrá un impacto directo en el desarrollo económico y también en la certeza jurídica, que es una condición sine qua non para cualquier mercado, al asegurar reglas claras, estables, que brinden un trato justo y equitativo entre quienes hacen esa interacción comercial. Me explico. Si los jueces son independientes, es posible garantizar un principio de legalidad, pero si no lo son, no será posible garantizar este principio, ni el cumplimiento de los derechos, ni una sociedad moderna que progrese, que tenga avances, que sea innovadora. La iniciativa de reforma pretende que este mecanismo y proceso de selección directa tenga un menoscabo en estas garantías y derechos fundamentales con los cuales debemos de trabajar los jueces. En este sentido, existen organismos internacionales que han promovido instrumentos para comprometer a México a que garantice esta independencia e imparcialidad en la función de los titulares que ejercen la función jurisdiccional. Entre ellos están los principios de Bangalore, que ha promovido la ONU, existe la Convención de las Naciones Unidas ante la Corrupción, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, incluso la Corte Interamericana y los principios básicos de las Naciones Unidas han establecido que los jueces requieren 3 garantías esenciales para ejercer su función, y que son las que se trastocan medularmente con la iniciativa de esta reforma. La primera de ellas es el proceso para designar jueces. ¿Y cómo debe ser este proceso? Pues debe ser un proceso que valore la experiencia, la experticia, los conocimientos, los méritos que han ido adquiriendo, que se aleje lo más posible de factores políticos. En esencial, ¿para qué? Pues para evitar ganar una elección a cargo de personas que van a tener compromisos o factores o favores con sectores fácticos de poder, que incluso podría haberse incursionado el crimen organizado. La segunda de ellos es protegerlos de presiones externas que amenacen o vulneren su criterio, lo que se trastoca esencialmente con la creación del Tribunal de Disciplina, que más adelante les voy a explicar resumidamente. Y la tercera de ellas es garantizar la inamovilidad de su cargo, es decir, que no podemos ser removidos por causas externas o por presiones de grupos de poder, sino únicamente
por violaciones al ejercicio de nuestra función que no vayan acordes con la profesionalidad que debemos desempeñar. En contraste con estos estándares internacionales o estas garantías, la elección popular de jueces, magistrados y magistradas y de los propios ministros de la Corte no garantiza esta selección a través de los méritos y competencias de estos titulares. Tampoco garantiza que una autoridad esté a cargo de las nominaciones judiciales para asegurar un proceso de selección accesible, objetivo, transparente. De hecho, diversos organismos internacionales, ustedes han escuchado, que han expresado su preocupación por el impacto negativo en la elección popular de los titulares de los órganos jurisdiccionales, porque sí tiene un impacto directo en la independencia e imparcialidad de su función. Aunque la iniciativa de reforma establece que las personas candidatas deben demostrar, porque así se ha dicho, de manera reiterada y hasta el cansancio, que debemos de demostrar los candidatos eficiencia, capacidad e integridad, no se detalla un mecanismo específico de cómo va a ser la selección de estos candidatos que reúnan estas cualidades. Saben que la propuesta de la reforma judicial no prevé soluciones para atender los problemas de capacidad de los poderes judiciales. Vayámonos a los datos duros que tanto nos han importado durante este sexenio. Hoy México cuenta con 4 jueces por cada 100,000 habitantes. ¿Saben cuánto es el estándar internacional? Mínimo 18. La reforma no plantea tampoco atender el serio problema que tienen los poderes judiciales de capacidad. Los poderes judiciales locales atienden el 67% más de asuntos que el Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con el INEGI, durante el año de 2022 ingresaron, fíjense bien, para los estados, 2.154.768 nuevos asuntos. A los tribunales y juzgados federales ingresaron 1.214.806 asuntos, es decir, los estados asumen el 67% más de carga de trabajo que los órganos federales. Pero, en confrontación con los recursos asignados, según el INEGI en 2022, el presupuesto de las 32 entidades federativas fue de 45,000 millones de pesos. A la federación se le destinó 77,000 millones de pesos. Esto no está siendo tocado en la reforma, esa falta de capacidad de recursos de las entidades estatales para poder solventar la carga de trabajo que se está sumando año con año. De 1,000 delitos, solo 100 son denunciados ante las fiscalías. ¿Y saben cuántos asuntos pasan del conocimiento de los tribunales? Solo 4. Esto quiere decir que hay un grave problema, no en el Poder Judicial, en la impartición de justicia, sino en la procuración de justicia, que es donde surge todo el andamiaje para incitar la función jurisdiccional. De ahí la importancia de que en esta reforma se valore también esa capacidad o esa relevancia de aumentar el número de jueces que los estados deben destinar, al igual que un mayor presupuesto para fortalecer a los poderes judiciales. El presupuesto judicial debe de estar protegido como una garantía constitucional, no está concebido así. De acuerdo a las recomendaciones internacionales, se recomienda que los gobiernos destinen de entre el 2 al 6% de su gasto presupuestal. ¿Saben cuánto se designó en el año 2024? 1.3%. La iniciativa de reforma judicial también carece de un análisis completo del impacto presupuestario que va a generar pues el echar este andamiaje de elección popular de jueces. Hay un estudio que hizo el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados sobre el impacto presupuestal. ¿Y qué creen que dijo?
que no va a generar un impacto presupuestal. Por favor, necesariamente lo tiene que generar, ¿sí? No están cuantificados los pasivos laborales, es decir, el despido de todos los jueces, ni el costo para elegir jueces por voto popular, que le van a tener que asignar recursos extraordinarios al INE, pues para que pueda echar a andar todo este andamiaje que se está proponiendo. Vayámonos al país vecino. Sobre el costo de las elecciones de cargos de 46 jueces en 21 estados, en Estados Unidos se eligen por votación popular jueces estatales que llevan asuntos de cuantía menor, no jueces federales, No hacen interpretación de la Suprema Corte, de la Constitución de ellos, no hacen ningún tipo de interpretación de ese punto. En el 2020, esa elección de 46 jueces tuvo un costo de $100 millones. Fíjense bien, 46 jueces. ¿Cuántos vamos a elegir? Aquí, en la Federación, 1,650 para arrancar, en 32 estados, sin contar con los jueces locales. ¿Cuántos habrá en la entidad federativa? ¿Más de 50? ¿Aquí en Chihuahua? Sin embargo, sobre estos indicadores de presupuesto y estructurales que menoscaban la impartición de justicia, no son abordados en la iniciativa de reforma. Por el contrario, ¿qué se propone del estudio que se hizo esta iniciativa? Una reforma estructural, únicamente. ¿En qué consiste esta reforma estructural? En la designación de los jueces y la forma en la que pueden ser sancionados. Y luego ustedes también se seguirán preguntando, pues, ¿cómo me va a afectar a mí la reforma al Poder Judicial como comerciante o en el ámbito laboral? Bueno, como un punto relevante que advertí en este impacto en el gremio en el que ustedes pertenecen, se advierte que podría socavar la certidumbre jurídica necesaria para el buen funcionamiento de sus relaciones económicas y laborales. La calidad de los tribunales, su grado de independencia, de imparcialidad, de eficiencia, de objetividad, diligencia y estabilidad, tienen enormes repercusiones en el área económica. Con mejores tribunales se reducen los riesgos de que las empresas se enfrentan al hacer negocios, pues tienen certeza de que sus conflictos que surjan con socios, con proveedores, con clientes y con la autoridad, serán atendidos y resueltos de manera más justa, independiente e imparcial por parte de los operadores de justicia. Cuando se dan estas condiciones, se dan condiciones para incentivar la inversión. Se ha demostrado que mejores tribunales se asocian con mayor acceso al crédito y a largo plazo a mercados crediticios más desarrollados y con mejores instrumentos de crédito. También se asocia con una mayor inversión extranjera directa y con un mayor desarrollo empresarial, no solo con un mayor número de empresas, sino con empresas más grandes y productivas. Y ustedes dirán, ay, pues sí, todo el mundo dice de eso. Bueno, esto lo traigo de un análisis que hizo el Banco de México, publicado en el 2017, que indica que una reducción de 100 días en la resolución de disputas comerciales podría aumentar el Producto Interno Bruto per cápita en un 0.6%. Sin embargo, la reforma podría generar un efecto contrario si se socava la estabilidad judicial. También se ha estudiado lo opuesto, es decir, la falta de confianza en los tribunales disminuye la actividad económica. Como las empresas no hacen negocios fuera de su red de confianza, pues se ve reducida la oferta de crédito comercial y la voluntad de los empresarios a invertir. De degradarse la calificación crediticia o incluso perder el grado de inversión por un tema de seguridad para las inversiones, este aumentaría también el costo de la deuda pública. En el 2000
23, el costo de la deuda según el Producto Interno Bruto estaba en el 46%. A mediados de este año subió al 51%, según datos de la calificadora Fitch Ratings. Un poder judicial menos robusto, menos profesional y menos conocedor de estos temas podría redundar en contra también de los trabajadores, independientemente de la nacionalidad a la que pertenezcan. En una interpretación amplia del TEMEC y del resto de los instrumentos comerciales que México ha signado con países terceros, varias de estas iniciativas de reforma podían traducirse en demandas también por violación a los aspectos específicos del tratado, como atinadamente lo puntualizó Francisco. En México no se podría garantizar condiciones de competencia económica a inversionistas y empresas con Estados Unidos y Canadá, ya que no tendría autoridades regulatorias con autonomía, independencia e imparcialidad, desprovistas de intereses políticos que pudieran garantizar sus condiciones en sectores claves como telecomunicaciones y en materia energética. Todos sabemos, y más que vivimos aquí en frontera, que el TEMEC sí ha beneficiado significativamente a México, no solo a sus trabajadores, sino también en exportaciones y la inclusión de tecnologías. Sin embargo, la incertidumbre generada por la reforma podría poner en riesgo severamente esta estabilidad. En el caso específico de México, detecté dos amenazas principales. La violación al TEMEC, el cumplimiento de dicho tratado depende de la independencia de estos poderes judiciales entre los socios, por lo que es probable que nuestras contrapartes en el TEMEC empiecen a activar mecanismos de revisión del tratado. En el capítulo 14, que habla sobre la inversión, se establece que cada parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato acorde con el derecho internacional consuetudinario. Esto incluye que un trato justo y equitativo. Las partes están obligadas a salvaguardar este tipo de tratos. Con esta iniciativa se trastoca. En el capítulo 23, que habla sobre asuntos laborales, se precisa que cada parte asegurará a los tribunales que se conduzcan o revisen sus procedimientos para que sean imparciales e independientes. Incluso Francisco, pues ocupa un cargo de juez federal en materia del trabajo, precisamente obligado por esta relación trilateral de comercio en el cual estos países, ¿no?, incitaron a México a que promoviera una reforma laboral donde se garantizara esta independencia e imparcialidad de los jueces y también de la celeridad de los procedimientos con los cuales debían resolverse los conflictos laborales. En el capítulo 27, que habla de la anticorrupción, dice que cada parte, de conformidad con los principios fundamentales de su sistema legal y sin perjuicio de la independencia judicial, adoptará o mantendrá medidas para fortalecer y combatir a la corrupción. ¿Ustedes creen que un juez elegido por voto popular va a ser ajeno a esta situación de corrupción que se pudiera presentar? Lo dejo a la reflexión. Bien. Y ya para terminar y no extenderme tanto, porque creo que mi presentación era un poquito extensa, en este punto destaco la importancia de la creación del Tribunal de Disciplina. ¿Y por qué es importante o por qué a ustedes les debe de causar curiosidad la creación de este tribunal? Bueno, porque la reforma propone que este Tribunal de Disciplina, que estará compuesto por 5 magistrados o magistradas, tendrá la facultad para sancionar a los jueces, magistradas, por el sentido de sus sentencias. Es decir, si conceden una suspensión, se podrá sancionar a un juzgador. Tiene conceptos ampliamente vagos como el estipular que un juez o magistrado podrá ser sancionado cuando se atente contra el interés público,
cuando se advierta que actuó con complicidad o encubrimiento de un presunto delincuente. Entonces, si un juez dicta una libertad en un sábado, puede ser que esté en complicidad con un presunto detenido, ¿no? Un presunto imputado o un presunto sentenciado. En materia de expropiaciones, vamos a aterrizarla, que tiene un impacto bastante relevante esta reforma, o que va a tener, y que incluso ya ahorita les voy a explicar por qué ya está teniendo. En materia de expropiaciones o adjudicaciones de activos por parte del gobierno, los jueces estarían desincentivados a proteger los derechos afectados al equiparar la utilidad pública de los bienes en cuestión con el interés público, lo cual violaría los derechos de propiedad y aumentaría la seguridad para inversiones. Actualmente ya existen disputas tanto en pequeños propietarios como en grandes empresas. Vayámonos a la materia de expropiación. Para el Tren Maya, entre el 2022 y 2023, el gobierno expropió 15,678 hectáreas a través de 28 decretos que emitió el Poder Ejecutivo. Ha pagado aproximadamente 43,864 pesos. No, pero vayámonos al otro punto. Sin embargo, si observamos que el precio en el mercado aproximado oscila entre 250,000 y 420,000 pesos por hectárea, en sectores o en áreas específicas de valor turístico, incluso asciende a 4 millones de pesos por hectáreas. ¿Sí? En esto se están viendo involucrados personas que pertenecen al gremio ejidal y también a particulares. No se ha escuchado hablar de esto, pero ya está en boga estos litigios. ¿Quién se va a poner en contra de estas expropiaciones si no garantizamos un juez independiente e imparcial? ¿Han escuchado hablar del proyecto Quetzal? ¿No? Bueno. El proyecto Quetzal es un proyecto que presentó, si no recuerdo, el año anterior y el gobierno, y es para asumir la deuda que tiene la empresa Altan Redes. Esta empresa Altan Redes pertenece al gobierno federal, a la Comisión Federal de Electricidad. Hace el suministro de energía, ¿no? Tiene una deuda que asciende a los 33,000 millones de pesos. Ofreció pagar a esta empresa, el gobierno, únicamente el 10% de la deuda, ¿sí? La empresa Comisión Federal de Electricidad propuso que este conflicto pues se resolviera en los tribunales nacionales. Y los inversores le dijeron, no hay garantías de independencia e imparcialidad, nos vamos a ir al arbitraje. Desde 1938 no se había hecho ninguna expropiación en el sector petrolero y de gas. En el 2024, en este año, la planta de hidrógeno Ark Liquid fue vendida, ¿no? O fue expropiada, perdón, por el gobierno federal, alegando que había una causa de utilidad pública para el Estado. Sin embargo, hubo ciertos dictámenes que fueron cambiados, alegando que esa expropiación ahora tiene una cuestión de fortalecer la industria libre de contaminación, ¿no? Entonces ya se le cambió la utilidad para ver si se gana el litigio. La empresa está todavía en decidir si se va a ir al arbitraje internacional o se va a resolver en los tribunales nacionales, pero pues dadas las condiciones que se están dando, lo más probable es que se vaya al litigio internacional. Actualmente existen 35 proyectos eólicos valorados en 5.8 mil millones de dólares y están en espera de que se autoricen los permisos regulatorios, porque el Estado está concentrando todo el poder de decisión en esta industria, ¿no?
La Comisión Federal de Electricidad solo cubre una quinta parte del suministro de energía eléctrica. Con infraestructura insuficiente y presupuesto ilimitado, la inversión pública no garantiza el suministro energético. Pero ustedes creen que con estas condiciones que imperan de inestabilidad y certeza jurídica, ¿va a haber inversores que quieran venir a hacer un proyecto en esta área? Difícilmente. Entonces ahí preparémonos para tener cortes de suministro y en sus empresas para parar la operatividad de su función. Bien, también en junio del 2023, 17 principales cámaras industriales de Estados Unidos expresaron preocupaciones sobre el incumplimiento de México al TEMEC. Esto es muy importante para ustedes, porque si mal no recuerdo, en 2025-2026 empieza el proceso de evaluación, ¿no?, del cumplimiento del tratado para que sea ratificado en el 2030. Si todavía no hay de manera absoluta esas condiciones de inestabilidad y certeza jurídica en el ámbito jurisdiccional, pues con esto creo que podemos generar propiamente el incumplimiento del tratado y la cancelación del mismo. Ya también las calificadoras han mostrado su preocupación relativo a que existe un riesgo en la calificación crediticia por parte del gobierno federal. ¿Qué implica una degradación en la calificación? Pues implica que lleva pérdida del grado de inversión, amenazaría la estabilidad de las finanzas públicas al elevar considerablemente la tasa de interés y el endeudamiento público y los pagos por concepto de costo financiero. Hay estudios, fíjense, que han probado que la relación entre la inversión extranjera directa y la calidad de operación de los tribunales sí tiene una injerencia directa. Un estudio tomó una muestra de 150 países entre el año 2000 y 2016 y encontró pruebas sólidas de relaciones positivas entre las entradas netas de inversión extranjera están estrechamente vinculadas con la independencia e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales. Por eso les debe de importar a ustedes la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Como he expuesto, pues hay evidencia suficiente y abrumadora sobre los daños que puede ocasionar esta reforma y por ello es importante que desde diversas trincheras, desde las de ustedes como empresarios, de las de nosotros en el ámbito jurisdiccional, alcemos la voz y nos manifestamos ante el gobierno para que nos escuche, para que reconsidere esta reforma, pues claramente viola compromisos comerciales entre México con el TEMEC y otros órganos comerciales que ha establecido México, pero además porque los jueces no estamos diciendo que el sistema judicial es perfecto. Claro, es falible, hay maneras de perfeccionarlo, de corregirlo, pero esta no es la forma. No se ha tocado al origen, no se han preguntado por qué hay tantos asuntos en el Poder Judicial. ¿Qué está fallando en el Estado? Desde la ciudadanía, desde las autoridades, ¿dónde vienen estas violaciones? No tenemos una policía competente, entrenada, no tenemos fiscalías que tengan los recursos para tener una operatividad idónea, están saturados de cargas de trabajo, 1000 asuntos. O sea, ¿cómo atiende un fiscal? Nosotros que tenemos trato directo con ellos diario. Están saturados de carga de trabajo, tienen unas jornadas extenuantes. ¿A qué horas van a hacer actos de investigación con la pericia que se requiere? ¿A qué horas van a ir a capacitarse que se requiere para que vayan y ejerzan su función con profesionalismo, con ética? No se les paga lo suficiente para que no estén sujetos a actos de corrupción. ¿Por qué los jueces y todos los profesionistas debemos de tener un sueldo digno? Pues precisamente porque en proporción a nuestra preparación, a nuestro esfuerzo, a nuestras capacidades, pues
Todos aspiramos a tener un mejor nivel de vida. Los médicos deben de ganar igual o mejor que los jueces, los maestros deben de ganar igual o mejor que los jueces. Sus empleados deben de tener sueldos dignos que les permitan vivir y disfrutar la vida y darse placeres, porque también para eso estamos. Entonces, esa no es la manera de criticar una reforma y justificar la reforma, valga la redundancia. Esa no es la manera. Hay muchos puntos a tratar y yo únicamente me enfoqué en esta área económica, que es a la que a ustedes les puede interesar, y espero haber captado su atención un ratito. Y como ya me extendí, les agradezco mucho su atención y cedo mi palabra. Gracias. Muchas gracias a la jueza, muy interesante toda la información que tiene. Y como dato adicional, para que lo sepan, el único país que elige sus magistrados en el Supremo Tribunal de Justicia es Bolivia. Con eso se los dejo. Pedimos ahora la presencia del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, Rey David Holguín Olarte. Bien, gracias. Antes que nada, agradecerle a la Confederación Patronal de la República Mexicana, pues esta invitación que nos han hecho a mis compañeros y a su servidor. En este momento, pues vengo a hablarles como cualquier ciudadano. Yo sé que están interesados desde nuestras trincheras o nuestros cargos que tenemos, cómo puede afectarles esta reforma al Poder Judicial, pero pues también les voy a hablar un poco como ciudadano. En principio, esa parte de la reforma del Poder Judicial parte de una premisa fundamental. ¿Cuál es esa premisa fundamental? Pues la elección de jueces y magistrados, juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministros y ministras a través del voto popular. ¿Pero en qué trasciende o en qué afecta? Recordemos que para que tengamos un buen Estado de Derecho, debemos tener no solo una Constitución que nos reconozca nuestros derechos fundamentales, sino también una Constitución que defina adecuadamente la división entre los poderes. En México nos regimos bajo un sistema del federalismo democrático, que significa que tenemos 3 poderes de la Unión. El poder ejecutivo, a cargo del presidente de la República, el poder legislativo, a cargo del Congreso de la Unión, y el poder judicial de la Federación, y así sucesivamente en todas las entidades de la Federación. En la actualidad, ustedes se preguntarán, ¿existe esta división de poderes? Pues al menos, por lo que hemos visto, pues ya se tienen 2 poderes, que una persona es la que domina, una persona ya cooptó al otro poder, que es el Congreso de la Unión, y ahora lo que se busca es precisamente cooptar al Poder Judicial de la Federación. Ya mis compañeros lo han dicho correctamente. ¿Por qué razón? Porque hemos sido un poder judicial que es incómodo para el gobierno federal. Y es incómodo porque se han establecido diversas iniciativas de reforma que desafortunadamente pues, resultan violatorias de derechos fundamentales. Una de ellas tuvo que ver hace poco con el tema de las telecomunicaciones. Ustedes recordarán que lo que se buscaba, se los digo a grandes rasgos, era que al momento de que cada usuario de una telefonía quisiera precisamente con estas empresas que conocemos, como lo es Telcel, por ejemplo, que al momento de que se pudiera solicitar algún equipo de teléfono o comprarlo, que el usuario no solo estableciera sus datos biométricos, sus huellas, sus nombres, prácticamente toda la información de todos los usuarios. En la actualidad, ¿se puede obtener esa información de los ciudadanos? Sí. ¿Cómo? A través de técnicas de investigación que tienen que realizar los fiscales federales y autorizada por jueces federales. Con esta reforma no se pretendía eso, se pretendía en automático de que tú cuando adquirieras una telefonía, un número telefónico, tuvieras que ingresar tus biométricos, tus pupilas, tus huellas, todos tus datos. ¿Y quién los iba a tener? El gobierno federal. Entonces, esto afecta obviamente pues la privacidad, la intimidad de todas las personas.
¿Qué pasó? Que se promovieron las demandas de amparo correspondientes y algunos compañeros jueces federales concedieron la suspensión con efectos generales. Esto le pareció incómodo al gobierno federal. ¿Y qué pasó? Pues vienen los juicios políticos, ¿verdad? Y vienen aquellas denostaciones y discursos de odio que se han manifestado hacia nosotros como juzgadores federales. Sus servidores, juez federal, en el sistema penal acusatorio, ustedes no sé si escucharán en un sector de las denominadas mañaneras, un sector que se le llama cero impunidad. Pues ahí en esa parte de ese sector de cero impunidad aparecen muchos jueces del sistema penal acusatorio, muchos compañeros. La razón se dice inadecuadamente, porque no se dice exactamente el contexto, se dice que es por liberar a delincuentes. Pero no se sabe para nada el contexto, no se explica a la ciudadanía en qué consistieron estos procesos. Simplemente, incluso se les pone un mote denominado juez facilitador. O sea, imagínense cómo está la sociedad en este momento. Obviamente nos tienen a nosotros, nos categorizan como enemigos del pueblo, cuando no es así. Ahora, nuestras manifestaciones son aisladas, ustedes se preguntarán, o sea, ¿es algo que ellos están inventando? ¿Es algo que ellos lo están manifestando porque tratan de defender su postura como integrantes del Poder Judicial de la Federación? Pues no se encuentran aisladas, señores y señoras. Ustedes lo han escuchado. Tenemos expertos de la UNAM, investigadores jurídicos que han hablado acerca de la reforma y lo perjudicial que significa. Ya lo comentaron mis compañeros, los embajadores de Canadá y de Estados Unidos, donde por cierto México es el principal socio comercial de Estados Unidos y comparte más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Vean si no impacta. Nosotros como abogados, como profesionales del derecho, también hemos en algunos momentos y en toda la República, porque esto no solo se ha manifestado aquí en Ciudad Juárez, varios compañeros en toda la República le han manifestado a la ciudadanía porque es perjudicial esta iniciativa de reforma. Los bancos, también han escuchado los bancos, 4 principales bancos a nivel internacional, el Banco de América, el Morgan Stanley, Citibanamex, entre otros, también han manifestado esa preocupación que se tiene de que se apruebe esta iniciativa de reforma. Perjudica la división de poderes, perjudica la estabilidad financiera y obviamente preocupa. ¿Por qué? Porque entonces ya no se tiene certeza y seguridad jurídica para invertir en este país. De tal manera que, como ustedes pueden observar o ver, esta manifestación no es aislada. También tenemos en la Organización de las Naciones Unidas, que tenemos un sistema universal de protección de derechos humanos, tenemos la relatora del Comité de Independencia Judicial, quien también ha manifestado su preocupación. También en la OEA también se han manifestado al respecto. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿lo que les venimos a contar aquí es algo aislado? Es decir, que solamente nosotros lo estamos viendo porque somos integrantes del Poder Judicial de la Federación. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tenemos varios actores, tanto políticos, expertos en la materia, incluso empresarios, el sector empresarial se ha pronunciado al respecto. Entonces, ¿se dan cuenta verdaderamente cómo puede impactar esta iniciativa de reforma? Bien, por otro lado, también hay un aspecto que quisiera comentarles acerca de diversas premisas en que se hace descansar esta iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación. Miren, y textualmente se las digo, se dice en la iniciativa de reforma: se pretende establecer órganos efectivos para combatir la corrupción, impunidad, nepotismo y tráfico de influencias del Poder Judicial, abriéndolo al escrutinio público para que se conduzca con transparencia y rendición de cuentas frente a la sociedad. Entonces, si atendemos a esta afirmación o a esta premisa, ustedes dirán, bueno, pues es que lo que pretende combatir es eso, o sea, la corrupción, el nepotismo y tráfico de influencias, porque en la actualidad no existe dentro del Poder Judicial de la Federación. Ustedes podrían preguntarse eso, ¿verdad? Sin embargo, no. Yo también les quiero aclarar a ustedes como ciudadanos que nosotros, como cualquier institución,
tenemos órganos internos, tenemos órganos de disciplina que año con año nos están revisando. Cada mes, cada 6 meses tenemos que rendir informes correspondientes. Y cada año vienen de México a visitarnos, donde nos verifican la productividad, verifican si hay alguna queja del personal que tenemos a nuestro cargo o alguna inconformidad de algún usuario del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, tenemos un padrón de relaciones familiares. ¿Qué significa? Que nosotros si no mal recuerdo, cada 4 o 6 meses tenemos que estarle informando al órgano que tenemos en México si tenemos algún familiar dentro de la propia institución. ¿Y qué pasa si no le informamos al órgano de disciplina? Pues nos sancionan. Procedimientos administrativos que van desde amonestación hasta la destitución del cargo. Entonces, no es que no tengamos un órgano de disciplina, tenemos órganos de disciplina. Con esto se combate algún posible acto de corrupción o nepotismo. Si yo quisiera contratar a algún familiar como juzgador, no me lo van a permitir. Le voy a tener que informar a México, oye, fíjate que quiero contratar a esta persona. Me va a decir el comité de integridad que tenemos, oye, sí, pero fíjate que es tu familiar directo y por esa razón no te voy a permitir que lo contrates. En la actualidad tenemos órganos de disciplina. ¿Se dan cuenta en realidad cómo es falsa esta premisa en la que se hace descansar esta iniciativa de reforma? Hay otra. Dice otra premisa, esta reforma pretende romper con la inercia de los acuerdos cupulares, donde las y los ministros, magistrados y jueces no eran responsables ante la ciudadanía, sino ante quienes los propusieron en el cargo, orientando sus decisiones a la protección y defensa de intereses personales y de grupos e intereses fácticos. Yo les preguntaría a mis compañeros juzgadores, díganme el nombre de aquellas personas que los propusieron en el cargo, que los propusieron y que los mantuvieron ahí en el cargo. Obviamente no tenemos a nadie, o sea, y lo digo en general por todos mis compañeros de la República. ¿Saben qué es lo que existe todavía en la actualidad? La meritocracia. Eso es lo que existe dentro del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué significa? Que a base de esfuerzo, que a base de méritos propios, poco a poco vas accediendo a los distintos cargos que existen dentro de la propia institución. En 2021, precisamente con el entonces señor Arturo Saldívar, se hizo una reforma al Poder Judicial para combatir la corrupción, el nepotismo y para establecerla a rango constitucional la carrera judicial. ¿Qué es la carrera judicial? Se van a preguntar ustedes dentro de la institución. Es un sistema que tenemos de ingreso, de promoción, de ascenso, de permanencia o separación dentro de la propia institución. Y para eso tenemos una ley de carrera judicial. Ya se materializó en una ley, donde nos establecen los requisitos que cada uno debe de tener para acceder a los propios cargos. A manera de ejemplo, para ser magistrado se necesitan 5 años como mínimo haber ejercido el cargo de juez federal. Para ser juez federal, 5 años como mínimo de haber ejercido el cargo de secretario, ya sea de tribunal colegiado, de juzgado de distrito, de asistente de constancias en centros de justicia penal federal, etcétera. Para ser secretario, lo mismo, 3 años de actuario, para ser actuario, 3 años como oficial administrativo. Entonces, tenemos un sistema, a nosotros nadie nos puso, no nos debemos a nadie. Y eso es precisamente lo que se pretende truncar con esta iniciativa de reforma. Que lleguen únicamente por ser aquellos bonachones, aquellos que son simpáticos, aquellos que llaman la atención de los sectores de la sociedad. ¿Para qué? Pues para que puedan ser votados dentro de una campaña. A propósito de ello, ¿saben ustedes cuántos candidatos por cada cargo se van a establecer dentro de ese tipo de votaciones conforme a esta iniciativa de reforma? 6 por cada cargo. Se pretende, se dice renovar, que más bien es despedir de manera masiva a todos los jueces y magistrados. Se pretende despedirlos para poder establecer 7,000 cargos aproximadamente a nivel nacional, incluyendo ya jueces federales, magistrados y jueces del fuero común, o locales o estatales.
Entonces, hagan sus cuentas, son 7,000 cargos aproximadamente, son 6 candidatos por cada cargo, estaríamos hablando que en sus urnas van a tener aproximadamente a 42,000 candidatos para estas elecciones de jueces federales. De tal manera que entonces ustedes pueden observar, y ahora otra pregunta que debemos hacernos, ¿tendremos como sociedad mexicana el tiempo para poder verificar la idoneidad de estos cargos? A nosotros como mexicanos nos gusta leer, o sea, honestamente, y luego si leo, comprendo todo lo que leo, ¿verdad? Entonces tenemos un verdadero problema en México. Honestamente, yo veo muy complicado que la gente se pueda dar su tiempo, pueda leer con detenimiento y pueda verificar precisamente el historial biográfico de esta persona. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué estudió? ¿Dónde se ha desempeñado? ¿Qué ha hecho por la sociedad, digámoslo también? Difícilmente lo va a hacer. Y entonces, únicamente por cumplir con su obligación como ciudadano de ir a votar, pues va a seleccionar pues el que le parezca a lo mejor es más guapo, ¿verdad? O al que le parezca más simpático, por ejemplo. Entonces, se dan cuenta cómo puede afectar. Ustedes como ciudadanos, nosotros, todos tenemos un derecho fundamental previsto en el artículo 17 constitucional, el derecho a un juez natural. ¿Qué significa un juez imparcial, un juez independiente y autónomo? En la actualidad, quédense con la confianza que nosotros como juzgadores y mis compañeros, hasta que Dios nos lo permita, vamos a seguir siendo jueces autónomos e independientes. Se ha querido mermar esa independencia con estos discursos de odio, con las mañaneras, con los juicios políticos, pero hasta el momento no se ha logrado, no lo ha logrado el gobierno federal, por eso es que seguimos siendo incómodos para ellos. Pero sí quiero recalcar esta parte. Entonces, como bien lo refirieron mis compañeros, es muy importante que no solo nosotros como operadores y como ciudadanos salgamos en defensa de esta malintencionada reforma al Poder Judicial de la Federación, sino que también ustedes como sociedad se puedan unir con nosotros para poder lograr, en caso de ser así, que reconsideren el Congreso de la Unión, los legisladores, respecto a esta reforma. Hay cosas que se pueden hacer, por supuesto. Se dice, hay rezago dentro del Poder Judicial. Oigan, pues ya dio el dato duro mi compañera, de que por cada 100,000 habitantes habemos cuatro jueces, cuando en la actualidad, de acuerdo con los estándares internacionales de la OCDE, son 18 que se necesitan al menos. Entonces, ¿cómo no vamos a tener rezago dentro del Poder Judicial de la Federación? ¿Cómo lo puedo combatir? Invertir en la creación de nuevos tribunales. ¿Para qué? Pues para que entonces tengamos más jueces, tengamos más magistrados y mayor productividad en la resolución de los asuntos que llegan a nuestra consideración o que se someten a nuestra consideración. Hay formas de que se pueda combatir esta parte. ¿El sistema integral de justicia lo somos únicamente el Poder Judicial? Obviamente no. Tenemos la Procuración de Justicia, son precisamente los elementos de seguridad pública, las fiscalías de la Federación, que tienen demasiado trabajo también, pues hay que invertirle ahí. Oiga, de repente nos llegan comentarios, a ustedes les han de llegar de repente que les dice una persona, es que fíjate que fui a denunciar y pareciera que no me hicieron caso porque llevo mucho tiempo y no se ha hecho nada al respecto, yo lo que quiero es justicia. Pues pueden haber dos aspectos importantes. Uno de ellos, como bien lo refiere mi compañera, es que como desafortunadamente en las fiscalías, pues el tema de los sueldos y los salarios es poco, pues a lo mejor requieren de alguna ayudadita para que se pueda el asunto avanzar, o la otra, la carga de trabajo. Tienen excesivamente carga de trabajo también. Entonces, pues hay que invertir en esto, Se cometen violaciones a derechos humanos por parte de elementos de seguridad pública. ¿Cuándo hemos escuchado esa parte? Me sembraron droga, me sembraron un arma, me hicieron esto, casi me golpearon los elementos. Pues hay que invertir en ese sector también. ¿Por qué no invertimos en cursos de preparación que incluso podemos nosotros
darles a los elementos de procuración de justicia a efecto de que no se cometan violaciones a derechos humanos de todos los ciudadanos. Se dan cuenta en realidad cómo existen algunas otras deficiencias que no son expresadas en esta iniciativa de reforma, que no se tocan. Lo que se quiere tocar es al Poder Judicial, como si esto pudiera cambiar esa parte que se dice que no se imparte justicia pronta y expedita o que hay actos de corrupción. No, en realidad no, señores. Por otro lado, miren, dice esta premisa: resulta evidente que la selección de jueces debe ir más allá del simple cumplimiento de ciertos requisitos como pueden ser la edad, la nacionalidad o la experiencia profesional. Es decir, se debe considerar además sus capacidades, su solidez ética y moral, su sensibilidad y cercanía con las problemáticas y preocupaciones de la sociedad. La pregunta es, ¿no se necesita experiencia profesional? Claro que se necesita experiencia profesional, ustedes lo saben perfectamente. No podemos ir con un médico general a que me realice una operación de corazón, por ejemplo. ¿Qué necesito? Pues ir con el cardiólogo, ¿verdad? Con un especialista, con alguien que tenga la experiencia profesional. O sea, se los digo así, a lo mejor un ejemplo burdo, pero solamente para que se den cuenta. Y es muy importante que exista la experiencia profesional. ¿Por qué? Porque están de por medio sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la posesión. Están de por medio muchos derechos en juego. ¿Y qué pasaría si estos no se cuidan o se protegen como hasta el momento lo estamos haciendo? Evidentemente no tendríamos Estado de Derecho de inicio, tendríamos muchas violaciones a los derechos. ¿Y qué va a pasar? Que se pueden perder sus libertades. Hace poco se habló por mis compañeros acerca de la propiedad privada. ¿Qué es lo que se pretende? En la Ciudad de México, una reforma a la Constitución. Se pretende ahora que de ser privados, pues pertenezca a la nación. ¿Qué significa? Que entonces lo que van a tener ustedes no va a ser una propiedad privada, van a tener una concesión de ese predio, de esa casa, de ese inmueble. ¿Y qué pasa para que ustedes puedan realizar algún acto respecto de esa concesión? Le van a tener que pedir permiso al gobierno si es que es posible vender esa concesión o no. O sea, el gobierno les va a tener que autorizar a ustedes. Entonces, solamente vean la dimensión. Se dice por los legisladores y el Ejecutivo, es urgentísima la reforma al Poder Judicial. Yo les pregunto, ¿no tenemos otros temas más urgentes que la reforma judicial? Hace poco viví un episodio, yo soy del estado de Veracruz, en mis vacaciones me trasladé a esta entidad para visitar a mis familiares. Me tuve que quedar una noche, tuve que pernoctar en la ciudad de Apizaco, en Tlaxcala, porque teníamos una toma de carreteras que pues ya no permitían el acceso a Veracruz, Arco Norte y la México-Puebla de autopistas. Existía toma de estas. ¿Por quiénes? Por ejidatarios de esa entidad. ¿Y cuál era su preocupación o cuál era el motivo por el cual los llevó a tomar estas carreteras? Porque se estableció un decreto presidencial donde a ellos les expropiaban estos terrenos, decían, para un interés social o interés de la sociedad o público. ¿Cuál era? Establecer carreteras y autopistas por esa zona. ¿Y qué ha pasado? Que hasta el momento no se les ha pagado. Y obviamente tienen todo el derecho a manifestarse. ¿Afectan? Pues claro que afectan. Afectaron a demasiadas personas porque no fue por un día, fueron por varios. No se les ha pagado. Inundaciones en Chalco. ¿Cuánto tiempo llevan los pobres? De verdad, qué lamentable situación. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿No es urgente ese tema? Claro, por supuesto que es urgente. Lo que está pasando en Chiapas con la delincuencia organizada, la gente lo que ha tenido que hacer es irse a Guatemala a vivir por todo lo que está sucediendo en el estado de Chiapas. Y no es urgente, no son urgentes estos temas.
Claro que son urgentes. Sin embargo, lo que se pretende obtener en este momento urge para el gobierno. ¿Por qué razón? Porque se dice que es el premio que le van a dejar al presidente de la República. Eso es lo que quieren dejarle los legisladores. Y quieren cooptar al Poder Judicial para que así puedan realizar todas sus iniciativas de reforma. Una de ellas tan importante, desaparición de órganos autónomos como lo es el INAI. Gracias al INAI que se ha obtenido información que ha salido a la luz pública y que a través de la misma se han verificado actos de corrupción del gobierno federal. Entonces, si ya no tenemos un INAI, ¿qué va a pasar? Pues ya no tenemos información y menos aún podemos verificar si el gobierno ha incurrido en actos de corrupción o no. Entonces toda la sociedad ya no podrá cuestionar al gobierno. Al contrario, va a decir, bueno, pues que no tengo información de que sean corruptos. Al contrario, ha hecho buenas cosas, nos da nuestra pensión de 3,000 pesos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, solamente quiero dejarlos al final con una frase de Eduardo Couture, que dice, es muy corta, que dice que cuando los jueces tienen miedo, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo. Sépanse que hasta el momento ninguno de nosotros ha tenido miedo, y ustedes hasta en la actualidad y hasta este momento y hasta que nos lo permita la función, pueden dormir tranquilos porque tienen en este momento y en toda la República a jueces federales que se atreven a resolver con imparcialidad, autonomía y con objetividad. Muchas gracias. Convirtiendo en juez y parte. Al final del día, yo estoy obligado como juez de amparo a que si me promueven alguna demanda de amparo, estoy obligado a resolverla. Entonces, tengo que resolverla, es parte de mis obligaciones. Y eso fue lo que se realizó por parte de una compañera juzgadora y un compañero juzgador de amparo, donde concedieron estas suspensiones provisionales, que ya se habló por mi compañero, se dijo tajantemente que no se iba a respetar. Entonces, solo para que se den una idea de qué es lo que pretende el gobierno, si en la actualidad tenemos un poder judicial que pues es independiente y autónomo, entonces, y no se respeta aún así las decisiones judiciales, ya se imaginarán más adelante cómo va a suceder ese aspecto. En el tema de los de algún decreto presidencial por las cuestiones de la propiedad, pues honestamente desconozco a ciencia cierta si ya se promovieron los amparos correspondientes, pero lo adecuado sería que se promuevan los amparos a efecto de que en su caso se pueda establecer una indemnización para estas personas. En realidad, reitero, desconozco si en realidad ya ocuparon y hace poco me enteré que otra vez tomaron las carreteras. Significa que todavía no se les ha pagado esta indemnización que se les prometió desde hace mucho tiempo. Gracias. Buenas tardes. Sin duda todos aquí conocemos y sabemos de la destrucción que está haciendo de México el actual gobierno. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje de posibilidad tienen de que el movimiento de ustedes gane y no permita al gobierno hacer lo que quiere hacer? ¿Qué posibilidades hay? Me voy a permitir contestar porque es muy interesante la forma en que estamos planteando la pregunta. El movimiento de ustedes. Creo que debe ser el movimiento de todos nosotros. Porque voy a agregar algo a lo que dijo mi querido compañero y amigo Rey David. Nosotros no estamos defendiendo solo nuestros cargos, que además legítimamente lo podemos hacer. No estamos defendiendo solamente nuestros derechos laborales, de los cuales pretenden despojarnos sin reconocimiento alguno de nuestros derechos humanos y personales. Estamos luchando por ser escuchados y porque la sociedad escuche y reflexione junto con nosotros cuál es la mejor reforma, la mejor reforma judicial que puede existir para este país. No estamos cerrados a que haya una reforma. Eso vale la pena reiterarlo. Sabemos que las instituciones son perfectibles, sabemos que tenemos muchos puntos de mejora, pero no sesguemos la información.
Contra eso es contra lo que estamos luchando, contra el sesgo informativo, contra el sesgo discursivo, de decir que solo nosotros somos los causantes de la desgracia nacional en el sistema de justicia. Eso es falso. Los datos duros que dio mi compañera y amiga Aide son abrumadores. El grado de impunidad que tenemos en este país es avasallador y debe de preocuparnos no solo a nosotros, a todos, porque la inseguridad es compartida por todos nosotros como ciudadanos y como miembros de la colectividad nacional. No es un movimiento solo de nosotros, es un movimiento donde vamos a ganar o a perder todos nosotros, no solamente los integrantes del Poder Judicial. Perdón, estoy de acuerdo con usted, pero por eso dije al principio la destrucción que está haciendo de México, cuando quise incluir todos los mexicanos, y al decir ustedes, pues son parte de México, parte de nosotros, no me quise, a lo mejor sí fue incorrecto, hubieran dicho nosotros, pero por eso dije al principio, conocemos la destrucción que está haciendo de México este gobierno, entonces por supuesto que me incluyo en lo que están haciendo, y el punto de vista es saber qué tenemos que hacer todos. Pero lo que ustedes están haciendo es muy importante porque son la gente de leyes, son la gente que conoce cómo manejar todo lo que esta bola de ratas están moviendo a su antojo. Ustedes tienen la manera de, con la ley, llevarlo a fondo, y por eso me preguntan qué porcentaje hay de lo que ustedes, como abogados, como conocedores de ley, como Poder Judicial, pueden hacer para quitarles a estas personas lo que quieren hacer. Bien. Me parece que todos estamos construyendo la solución. Desde el momento que estamos todos aquí dialogando, estamos construyendo la solución, porque estamos socializando el problema, lo estamos verbalizando, lo estamos exponiendo y todos nos estamos enterando. Y eso es fundamental, la información es fundamental para que nosotros podamos construir las soluciones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo comentaba en mi exposición que hay mecanismos de cooperación y diálogo en el TEMEC. Las soluciones no solamente son por parte de nosotros, lo cual estamos realizando, también como abogados y conocedores de la ley en cuanto a nuestra defensa jurídica, es evidente. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar esta reforma que ha sido ya prevenida por los efectos nocivos que tiene? Ustedes como empresarios en el marco del TEMEC seguramente tienen vínculos bilaterales o trilaterales, tienen relaciones de negocio con socios comerciales en Estados Unidos y en Canadá. Por eso yo puse especial énfasis en este mecanismo de diálogo y consulta en el TEMEC, porque es ahí donde puede generarse un mecanismo de acción por parte de ustedes, que son también directamente interesados como ciudadanos y como empresarios, acerca de esta reforma judicial para defender la imparcialidad y la autonomía de sus tribunales, que son los que resuelven sus diferendos económicos y laborales, que son lo que pues seguramente más tienen ustedes, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden entablar estos mecanismos, pueden tener comunicaciones con sus socios comerciales allende las fronteras para ver si es posible que en el marco de este tratado signado por México, por eso no podemos tener una actitud, una defensa injerencista y soberanista, porque es un tratado vigente signado por el propio gobierno federal, el actual gobierno federal, ¿verdad? Hay un mecanismo entonces de cooperación y de diálogo donde se puede también a nivel internacional someter a un mayor escrutinio convencional y en el marco de este diálogo comercial a esta misma reforma, solo como un mecanismo posible. Y otros mecanismos, pues evidentemente siempre va a ser la participación social, la participación a través de organizaciones de la sociedad civil. Todos conformamos organización civil, ¿verdad? Y por algo también a la actual administración le incomoda la sociedad civil, ¿verdad? También la lucha no solamente ha sido con nosotros, también ha habido constantes menciones en las mañaneras acerca de la organización de la sociedad civil, porque debemos recordar
que pareciera que todo lo que tenga pensamiento propio, pensamiento autónomo, pensamiento diferente, incomoda actualmente. Y parece que esta vertiente no quiere cambiar, porque reitero, nuestra lucha en este momento es por ser escuchados, y es una lucha a la que todos ustedes pueden sumarse también por ser escuchados junto con nosotros y que se pondere, porque de algo estoy muy convencido, y es el hecho de que tú tengas una legitimidad democrática basada en el número de votos no te releva de la obligación que tienes como legislador y presidente de la República o presidenta de la República de escucharnos a todos. Y pareciera que esta parte se olvida. Buenas tardes. Primero felicitarlos. Yo soy abogado y creo que estamos muy representados con ustedes al frente de este movimiento. Y quisiera preguntarles si los colegios y barras de abogados hemos sido lo suficientemente atinados para participar con ustedes en este movimiento, y también preguntarles qué pasa con los poderes judiciales estatales. Creo que Jalisco es el único poder judicial estatal que también se fue a paro. ¿Qué pasa aquí en Chihuahua? ¿Han recibido ustedes apoyo por parte de los jueces estatales? Sabemos que la reforma permea para los jueces estatales, y la verdad es que no hemos visto, por lo menos yo no he visto manifestaciones de jueces estatales en este sentido. Bien, recientemente hemos tenido el apoyo de las barras de colegios de abogados de aquí de la ciudad. El Poder Judicial del Estado se ha sumado a brindar apoyo al Poder Judicial de la Federación en nuestro paro y nuestras manifestaciones que hacemos diario. Si gustan darse la vuelta para sumarse y hacerlo un montón. Nos acompañan jueces estatales también, han estado bastante solidarios con nuestra manera de alzar la voz, ¿no?, para ser escuchados. Creo que sí hace falta en ese sentido que se organicen un poco ellos, porque ciertamente no es una reforma que únicamente va a impactar en el Poder Judicial de la Federación, es en todas las entidades federativas, pero creo que les está pasando al igual que nosotros, que nos vimos rebasados por esta situación, que estamos aprendiendo a organizarnos, ¿no? Esto requiere de organización, el que nos inviten, en hacer la difusión, la socialización, y también en la celeridad, ¿no?, que se le está dando, aprobar esa iniciativa, no rebasa a las capacidades que tenemos como individuos, porque no tenemos apoyo económico, no tenemos, los foros que hacemos son porque básicamente tocamos a la puerta y preguntamos si nos quieren escuchar, ¿no? Entonces siento que es esa situación, pero sí también hay una preocupación por parte de las juezas y magistradas, jueces y magistrados de los estados, en particular de Chihuahua, de qué va a suceder, ¿no?, con ellos, de qué manera les está impactando y cómo se empiezan ya a organizar, y me han estado compartiendo compañeras y compañeros que ya están socializando esta situación. Es importante que se sumen a nosotros. Esta es una guerra de David contra Goliat, ¿no? ¿Cómo vamos a luchar contra 6 años de catequesis diciendo lo mismo? Los jueces son corruptos, los jueces son una élite especial, los jueces no tienen empatía con la sociedad, están en contra de la sociedad. Y de febrero para acá, que se lanza la intención ya de aprobar esta iniciativa, es cuando, espérense, esto no es lo correcto. Nosotros de verdad no estamos preocupados por nuestra estabilidad laboral. Sí, es un proyecto de vida, nos enfocamos a prepararnos, a tener las capacidades técnicas para ejercer con dignidad y profesionalismo nuestra función, que de verdad el Poder Judicial es de admirarse. El Poder Judicial de la Federación es un andamiaje de producir profesionales realmente preparados, sumamente brillantes, de verdad.
y el demeritar o el querer socavar todo ese prestigio que se ha ido construyendo, pues es preocupante, pero es más preocupante lo que va a pasar a futuro con nuestro país, lo que les espera a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas esas generaciones futuras. ¿Qué país les espera? ¿Qué país tenemos? Con muchas problemáticas. Pues esto va a ser multiplicado por 1000. No va a haber un estado de democracia. El no acatar una disposición de un juez, tenga o no tenga razón en ese momento porque hay recursos para combatirlo, quiere decir que ya no se está garantizando un estado de democracia donde se respete la división de poderes, donde se respete la autoridad de donde venga. Entonces, debe de preocuparnos, porque Dios no quiera y un día estemos del otro lado y nos toque acudir ante la justicia y no van a tener un juez que vaya a luchar por sus derechos y que no le importe el sentido de su decisión, porque los jueces no estamos para ser simpáticos, estamos para aplicar la ley de manera imparcial. Siempre, generalmente, va a haber una parte inconforme, porque soluciona conflictos, pero tienen que preocuparse y tienen que involucrarse, y como dice Francisco, ustedes tienen una red de conexión muy importante para hacer presión. Nosotros, de verdad, somos un frijolito entre todo este andamiaje y este mecanismo con el que cuenta actualmente el gobierno. Es una pelea de David contra Goliat. Pero si nos sumamos todos, los estudiantes tienen una fuerza y un poder de convocatoria, y también intimida que estén alzando la voz y que se estén preocupando por estas cuestiones. También intimida que los empresarios alcen la voz. Entonces, creo que eso es el papel que nos corresponde como ciudadanos para proteger este estado de democracia que le debemos heredar a las sociedades futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y Dios nos concede muchos hasta nuestros bisnietos. Buenas tardes, yo soy ciudadana. Yo soy, si ustedes son un frijolito, pues yo me siento lentejita o más chiquita. Pero aquí estamos luchando, estamos tratando de integrarnos a la lucha con ustedes, con los estudiantes. Pero como ciudadana veo muchas cosas, como que hay mucha censura, los medios de comunicación masiva no nos dan la cobertura exacta, a veces también dicen mentiras, replican lo que el poder en turno dice. Estamos frente a un monstruo, como usted lo acaba de decir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? Porque los ciudadanos comunes y corrientes como yo nos sentimos perdidos, y pues los estudiantes es nuestra única esperanza. Gracias. Buenas tardes. Muy interesante la plática. Ahorita y regresando a la pregunta que había hecho el señor, y lo que comentan ustedes de que nosotros como empresarios mover contactos o utilizar nuestros clientes de Estados Unidos, si tenemos Estados Unidos, Canadá, para lograr que esta reforma o meter presión, si ahorita ya estamos viendo que el gobierno federal está haciendo caso omiso de toda esa presión, ya lo vimos con las embajadas, de que ellos están haciendo lo que se les da su regalada gana, en ese aspecto, si hacen caso omiso de todo esto, o sea, lo que preguntaba, o sea, ustedes, ¿qué porcentaje le ven de que esta reforma se llegue a consolidar? Y la otra, ahorita precisamente estábamos viendo aquí que ahorita se está poniendo en tendencia de Twitter, que a Javier Corral le acaban de dar la presidencia de justicia, la Comisión de Justicia o sea,
O sea, ¿a dónde vamos, no? O sea, se supone que nadie está sobre la ley. La ley es lo máximo que tenemos. Si el gobierno va a estar arriba de eso para poderla pisotear, entonces, pues, ¿qué nos espera, no? Si quieren, la última pregunta la juntamos para que nos contesten las dos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues primero que nada, felicitar a los tres oradores, a los oradores, excelente ponencia. Mi pregunta es, el tiempo es agremiante. En este momento, en una sede alterna, ya se está llevando a cabo la discusión de la reforma al Poder Judicial. Entonces, pues bueno, el mecanismo es, ya se hizo un plan en acción, se está ejecutando, ya se integró a la sociedad para que apoyen a que se difunda este tipo de información, que es muy importante para que la gente siga participando en este tipo de mecanismos. Pero ahora que siguen, o sea, por ejemplo, ya se está llevando a cabo y se va a votar en lo general y en lo particular, y va a pasar al Senado. Entonces, pues en tiempos agremiantes, ya están estos amigos en el Senado, en la Cámara de Diputados, llevando a cabo esta discusión. ¿Qué sigue de ahí? O sea, ¿qué plan tienen ustedes? ¿Qué plan ven? Si ya tienen un plan ejecutándolo ahorita, ¿cuál es el siguiente plan en dado caso que pues ya se vaya a aprobar en lo general, en lo particular, en ambas cámaras? Es cuanto. Tenemos un plan, no sé. Quiero dejar claro, para que nos entiendan, nosotros no estamos acostumbrados a esto. Nosotros por primera vez estamos saliendo de cara a la sociedad. Pero sí quiero transmitirles esto. Miren, no me gusta ponerlo en términos de porcentajes, de probabilidades. Quiero ponerlo en términos de esperanza. ¿Alguien se hubiera imaginado que Ucrania iba a invadir Rusia al inicio de la guerra? Creo que nadie en su sano juicio hubiera pensado que Ucrania iba a poder detener a los rusos y ahora están invadiendo Rusia. Es lo mismo. Parece esta una batalla en muchos sentidos perdida. No hay batallas perdidas mientras tengamos la esperanza y tengamos los arrestos para enfrentar al tirano. Porque voy a traer las palabras de Winston Churchill: a los tiranos no se les consecuenta, se les enfrenta. Y en muchos sentidos estamos viviendo aspectos de una pérdida democrática de la razón, o pérdida de la razón democrática de ser y de vivir en este país. Para no ponerlo en términos de posibilidades, pongámoslo en términos de corazón, de esperanza. La Cámara de Diputados solo es el primer paso, falta el Senado, faltan las legislaturas locales porque es una reforma constitucional. Y voy a traer a colación lo que alguna vez yo escuché de ciertos personajes muy conocedores, que ahora son opinólogos en la televisión, en alguna ponencia que yo escuché en México. Y alguien dijo esto: en política, una semana es mucho tiempo. Un día puede ser suficiente para destruir una iniciativa, una candidatura, un plan de gobierno. Un día basta. Pensemos que basta un día de que los estudiantes, el Poder Judicial, las cámaras empresariales hablen fuerte, de que nuestros socios comerciales hablen fuerte y claro, para que se reflexione desde el poder lo que se está haciendo. ¿Qué sigue? No tengo una bola de cristal, pero sí sé que el camino todavía es largo. Todavía nos queda cuerda y nos queda a nosotros corazón para seguir defendiendo lo que creemos que está bien, lo que pensamos que es justo, porque
para eso somos jueces, porque pensamos que es justo y correcto por lo que estamos luchando. Esa es la reflexión que yo podría dejar y con la cual creo que podríamos contestar esto. Lo demás es cuestión de estrategia y para sentirnos esperanzados, veamos cómo se actúa desde el poder. Ellos dicen que ellos no se van a detener, pero estaban firmando la solicitud de juicio político contra nuestros compañeros jueces y al siguiente día estaba diciendo Monreal, vamos a detener eso, no nos precipitemos. Y aquí es como la chimoltrufia, este personaje que acabo de mencionar en particular, es como la chimoltrufia y creo que demuestra mucho el devenir de esto. Ellos te dicen, no me importa, una protestita de jueces, nadie los va a pegar, decían. ¿A quién le importa? Decían desde el poder. Pues tal les importa que están bien preocupados, porque ya vieron que esto no solamente es de jueces y magistrados, ya se sumaron estudiantes, ya se sumaron los comerciantes, ya se sumaron los empresarios, ya están sumados en el extranjero. Ya México está siendo motivo de auscultación severa desde el extranjero. Y entonces de pronto la chimoltrufia dice, vamos con todo, y el 1 de septiembre le entregamos el regalo al presidente, y luego dicen, no, vámonos con calma, vámonos despacio, no nos precipitemos, y si del Palacio le vuelven a decir sí, él vuelve a decir sí, vamos con todo. Pero a mí lo que me deja claro este ir y venir chimoltrufiesco es que si ellos de veras estuvieran tan certeros de que esto va porque su poder es suficiente, ya lo hubieran hecho. Ya, punto. No habría estas posibilidades de que todavía estemos discutiendo de que no sea el 1, o sea el 4, o sea el 6, o sea después. Ya lo hubieran hecho. Quiere decir que sí lo están notando. Solamente para adicionar, ya no voy a quitar ya más tiempo, creo que ya nos excedimos del tiempo que se tenía previsto, que también es un hecho notorio, es un hecho público para todos ustedes, para la sociedad, que tenemos una Asociación Nacional de Jueces y Magistrados donde se están emprendiendo las acciones también correspondientes, es decir, no estamos con los brazos cruzados, se están promoviendo demandas de amparo contra el proceso legislativo, pero viene en caso de que se apruebe contra la iniciativa de reforma y también ya salió a nivel público que se acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares y también se pretende, si no mal recuerdo, el 9 o 10 de septiembre acudir ante la ONU, entonces por la Asociación Nacional. Se pretenden diversas acciones, pero si a eso le sumamos el apoyo de todos ustedes, yo creo que, si Dios lo permite, podríamos llegar a que esto termine y que solamente se quede en una terrible pesadilla, ¿verdad? Entonces, sí, pedirles, como dicen mis compañeros, el apoyo de todos ustedes y pues gracias por escucharnos. Muchas gracias a los jueces, muchas gracias a todos por acompañarnos. Le voy a pedir nada más ya a mi presidente, al licenciado Manuel Cepeda, nos ayuda a dar el cierre y las palabras finales. Pues el abrumado ahora soy yo, ¿verdad? Pues digo, tomando parte de lo que ustedes expusieron, porque además de agradecerles a los tres, yo insistiría que sí estaba un poquito tarde, ¿verdad? Pero no importa, no vale tanto que nunca. Yo creo que debemos de reconocer una realidad de esta fuerza hegemónica que tiene el oficialismo el día de hoy y que eso implica invariablemente una cerrazón y poco diálogo con ellos, ¿no? Es una realidad con la que tenemos que vivir. Creo que una de las grandes esperanzas y caminos de salida de este laberinto pudiera ser el TEMEC, los países con los cuales tenemos estos acuerdos comerciales y estos mecanismos, ¿no?, que se pueden activar. De hecho, nosotros hemos tenido en Coparmex reuniones con diplomáticos precisamente para tratar estos puntos, ¿no? Y se les preguntaba hace unas semanas, ¿no?, qué era lo que más les preocuparía, es que no haya piso parejo.
Si eso sucede, entonces sí vamos a reaccionar. No sé qué quiera decir eso, no sé qué implique, pero quizá deberíamos seguir insistiendo nosotros desde Coparmex. Pareciera ser que las ineficiencias que existen en el sistema judicial, por así llamarlos, pues no nada más se refiere a las leyes, a los mecanismos que existen, sino a la falta de recursos, a este proceso de judicialización, a la sobrecarga que existe de trabajo, y pareciera ser que el gobierno actual de manera consciente está limitando los recursos todavía más para poder demeritar y justificar este cambio, ¿no? Queda clarísimo aquí con la abogada economista, ¿verdad? Que los impactos económicos serían tremendos, devastadores, ¿no? Para nosotros, y no se digan los sociales. Trayéndolo a nivel local, tenemos un año en la ciudad, en Ciudad Juárez, que el empleo ha decrecido y sigue decreciendo con una tendencia hacia la baja. De un año a la fecha hacen falta cerca de 50,000 empleos que probablemente hace un año sí existían, ¿no? Y lo que implica la derrama económica de la comunidad, ¿no? Estamos hablando entre 500 y 1,000 millones de pesos de circulante que no está impactando en los negocios. Entonces, cuando nosotros hablamos de Coparmex de empresas, estamos hablando del bien común, estamos hablando de empleos. Entonces, yo creo que aquí sí ese mensaje, estamos todos juntos en el mismo barco, ¿verdad? Es más prevaleciente que nunca. Definitivamente el sistema actual es perfectible, ¿verdad? Como lo han comentado, nosotros tampoco estamos en contra de que se mejore, pero no en las condiciones ni con los mecanismos, ¿no? Y ya para finalizar, les voy a leer un último párrafo de la posición de Coparmex Nacional. Cabe aclarar que Coparmex, como sindicato confederado, cuenta con 72 centros empresariales en el país. Nosotros somos uno de ellos y hemos estado activamente cuestionando, señalando todas las omisiones, áreas de oportunidad del gobierno, sin importar la ideología ni la afiliación partidista, simplemente buscando el bien común, lo que todos creo que buscamos, ¿no? En esto, ¿no? Estamos en el mismo barco, ¿no? Yo creo que no podemos estar rebasados, eso sí es un hecho, no podemos, ¿sí? Debemos actuar de manera organizada. Coparmex es una plataforma, si ustedes quisieran unirse de alguna otra manera, podemos vertebrar a nivel nacional algún ejercicio, algún mecanismo de defensa ciudadana, empresarial, y de hecho lo estamos haciendo constantemente. Yo creo que no debe de prevalecer el desánimo, sino la esperanza, como bien comentas. Ese es un mensaje muy fuerte, ¿no? Es un camino largo todavía. Y bueno, ya para terminar, desde Coparmex estamos convencidos que el modelo planteado por la reforma que se discute en el Congreso no está orientado a la calidad de la independencia, sino por el contrario, resultará en una captura de los poderes judiciales en un entorno en que carecemos de un legislativo plural, independiente y deliberativo. En consecuencia, debe abrirse un proceso más amplio de escucha y diálogo plural, de tal manera que las decisiones sobre cualquier reforma sean el resultado del más amplio consenso social y político. México se encuentra en un momento crítico en el que las decisiones que tomemos hoy, ya lo comentamos, definirá el futuro de nuestra nación y las próximas generaciones. Es fundamental que cualquier reforma al Poder Judicial sea abordada con la seriedad y la responsabilidad que la situación amerita, priorizando siempre el bienestar de la sociedad y la necesaria certeza jurídica para la estabilidad de nuestro país. Muchas gracias.